Muy buenas familia, en los últimos días hemos visto grandes movimientos por parte de mineros del año 2010, 2011, 2012, movimientos que hemos ido siguiendo junto con Vadim, pues que en los últimos días ha habido nuevos movimientos, también hemos visto movimientos muy extraños de la mano de fundadores de Ripple, movimientos también de parte de holders de XRP que hoy vamos a repasar por supuesto también el Drawdown Model, porque este modelo nos estaría indicando que ya hemos visto máximos históricos y que quizás a partir de ahora ya solo van a venir caídas. Todo esto y mucho más vamos a ver en el vídeo de hoy junto con Vadim. Muy buenas, Vadim, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Edu? Todo genial, repasando aquí, estudiando lo que ocurre en el mercado. En los últimos días he mostrado en el canal algunos tweets que has puesto en relación a esas activaciones por parte de esos bitcoins de hace tantos años que estaban siendo mucho mayores que en el pasado, por algún extraño motivo. Si eso lo juntas con lo que ya hemos visto en el canal de esa infraestructura de ingeniería que montaban para hacer esos movimientos, junto con las noticias que estamos viendo que parecen noticias de top de ciclo, si lo juntamos también con el modelo Drawdown Model, yo qué sé, tío, a mí me da miedito lo que puede venir. Sí, nosotros creo que esto lo tocamos como cuestión de, no sé si 3 semanas o 4, la última vez que hablamos del Drawdown Model, una cosa así. Y hay una cosa aquí bastante interesante. Si recordáis, si no podéis repasar el último vídeo, el Drawdown Model marcaba como su tope aproximadamente del 9 al 15 de julio, que es lo que había comentado, donde nosotros teníamos, según el Drawdown Model, el tope y a partir de allí caídas. Y yo dije una cosa importante, ¿no? De que ahora mismo, en el punto que estábamos, recordad, es que estamos allí rozando los 118, 120 cuando hicimos el vídeo, una cosa así. Era una cosa muy difícil de interpretar como algo serio, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede ser con el ritmo que llevamos, miles de millones entrando, cómo puede ser que esto de nuevo vuelva a dar la razón, ¿no? Y lo curioso es que sí, parece que ha vuelto a dar la razón, pero igual que comenté en el último vídeo, que ya yo, sinceramente, y ahí también lo explico, que ya no tenía la misma confianza, porque al final parecía que esta vez iba a ser muy diferente, pues de momento no lo está siendo. Y de momento hemos visto justo los máximos cuando los teníamos que ver y a partir de allí caídas, que es la que estamos ahora. ¿Cuál es el tema con todo esto? El tema con todo esto que al final en los momentos de all time high tenemos una cantidad grande de herramientas y de métricas que nos permiten medir si el activo sigue teniendo potencial o no. Si nosotros ya hemos llegado a ese punto de sobrecalentamiento máximo y a partir de aquí el retail y el FOMO puede mover 5 o 6% más el precio hasta arriba y bueno, ya está, ahí se acaba la historia, ¿no? Entonces, bien, viendo todo esto hay una cosa interesante y es que el Drawdown Model nos ha indicado muy bien todo esto. Además, recordad estos vídeos antiguos por aquí, porque he ido sacando. Esta es la captura, es del 26 de diciembre. El 26 de diciembre habíamos comentado los retrocesos y en general los máximos cuándo iban a ser. Esto es del 6 de abril. Esto es del 7 de mayo. Puntos muy exactos y de nuevo hemos visto cómo esto ha estado funcionando muy bien. Pero esto, en el momento que estamos actualmente, a pesar de volver a funcionar muy bien, tenemos un punto y es que la tendencia actual del mercado sigue teniendo potencial. Eso sí, hay ciertos matices. Ese potencial para Bitcoin actualmente es bastante limitado. Ese potencial del punto que estamos para Bitcoin no sobrepasa 125 130 mil. A partir de ese punto exacto, entre 125 y 130, estaríamos ya entrando en zona roja, donde todas las métricas estarían sobrecalentadas y si bien es cierto que podemos subir ese 5 o 6%, que es normalmente lo que ocurría en los casos anteriores, por FOMO, por derivados, etcétera, allí ya no hay un análisis que valga, ahí no se puede tener ningún tipo de precisión porque son noticias, es FOMO, pero aún hay potencial. Ese potencial es diferente para XRP y, por ejemplo, Ether. El potencial es bastante mayor que el que estamos viendo en Bitcoin, que es simplemente, yo lo que comentaba en los últimos vídeos es que simplemente hablamos de 2 días buenos para Bitcoin y ahí es donde estaríamos ya con todos los datos que yo trabajo para máximos de ciclo ya en rojo, diciendo que ya está, hasta aquí. Pero en XRP no es así, en Ether no es así, algún otro token que analizo tampoco lo es, pero sobre todo estos 3 principales, los top 3 de CoinMarketCap, no han acabado su ciclo. Entonces, esto pues te lleva a pensar, ¿no? Un poco a, oye, el Drawdown Model
ojalá se equivoque esta vez, pero de momento no nos ha estado dando la razón ninguna de estas. Todas las veces que hemos pensado de otra forma, el Drawdown Model nos ha dicho no tenéis razón, y vuelvo a hacer lo mismo, y es que ha vuelto a hacer exactamente lo mismo de lo que lleva haciendo todo este año. Además, es que lo hemos podido anticipar con muchísima antelación, y es que en muchas ocasiones ha venido de días. O sea, fíjate cómo hemos marcado esos mínimos en los 74, 80.000, volvimos a marcar ese primer ATH que además tú en el vídeo te mojaste, dijiste, vamos a superar los máximos anteriores por muy poco, y lo superamos por 2 o 3 mil dólares. Sí. O sea, es que es una barbaridad, es una barbaridad. Y de nuevo, esos ATH que marcamos hace unas semanas, pues prácticamente con días de diferencia. O sea, de verdad que brutal Drawdown Model. Y como dices, ojalá esta vez se equivoque, vayamos de nuevo a esos máximos y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. Pero es que viendo esos movimientos de los Bitcoin antiguos, viendo las noticias de los últimos días, yo no sé tú qué opinas al respecto, pero yo creo que si no hemos visto ya máximos, yo personalmente creo que veremos nuevos máximos. Pero yo creo que esas noticias son de zona muy cercana a top de ciclo. Sí, yo por los diferentes datos on-chain y modelos con los cuales, porque no solo trabajo con el Drawdown Model, además siempre voy a repetir lo mismo, que esto a mí me da absolutamente igual si no se acompaña con datos del día a día, de lo que ocurre con las ballenas, con los intercambios, etc. Y es cierto que yo creo que veremos, porque falta potencial por realizar. Bitcoin nunca ha terminado un ciclo a medias, es decir, o realizaba el potencial que tenía o no lo realizaba, o lo realizaba antes en las zonas donde no es un all-time high, sino una recuperación, y a partir de ahí otra vez, como lo que vimos pues por este punto de aquí, vimos algo similar. En este punto, en 2019, mediados de 2019, vimos algo similar. No era all-time high, pero era realizar todo el potencial que tenía. Vale. En este caso no está realizado y nunca se ha quedado el mercado a mitad. Normalmente siempre lo terminaba realizando de una manera o de otra. Eso sí, tener en cuenta que por muy poquito, porque de nuevo comenzaremos a hablar de 180.000. Ahora mismo yo no tengo datos como para decir que no tengo nada que apoye esos números, ¿no? Para Bitcoin, igual que por ejemplo a nivel on-chain me cuesta apoyar números de $10 en este ciclo de XRP. Son números que a mí me cuestan porque no tengo esos datos para poder basarme en ellos. Sin embargo, viendo un poco el día a día, hay un par de cosas muy interesantes, que esto, por ejemplo, como veis, esto es del 25 de julio, hace una semana aproximadamente. Hace una semana, esto es también análisis on-chain puro, vimos un dato muy importante. Y era un dato de una bolsa de aire que se ha formado entre los 111 a los 113 mil dólares aproximadamente. Y en esa zona no había estos URPD, básicamente la cantidad de monedas que se mueven en una zona concreta, nos ayudan a determinar soportes, resistencias, volúmenes reales. Esto no es directamente desde la blockchain. Entonces por aquí veíamos como había una bolsa de aire. Fijaros que el 25 de julio comentamos que esta bolsa se tenía que rellenar. Hablando un poco de la situación de mercado actual, por ejemplo, vamos a irnos para ver cómo está actualmente el price distribution. Vemos que estamos justo en esta zona y que la estamos ahora mismo rellenando. Es importante, si mañana lunes empiezan a entrar movimientos, empiezan a comprar los ETFs, empezamos a ver un poco más de alegría por parte de los inversores, esta zona se rellena y en un principio aquí no ha pasado nada. Son simplemente liquidaciones y no ha pasado nada en caso de que la zona se vaya rellenando. Pues justamente, Vadim, perdón que te corte, si te pones a mirar el gráfico de Bitcoin, justamente también había una ineficiencia de mercado en esas zonas entre los 113.000 y los 111.900, una cosa así. O sea que en esta ocasión coincidiría a la perfección ese vacío, esa bolsa de aire del on-chain y esa ineficiencia de mercado también en el gráfico. O sea que... Sí, eso es. Tenemos esas coincidencias ahí, lo cual, pues bueno, vemos que perfectamente se ha cumplido. Pero esto, ¿por qué lo comento? ¿No? Porque al final nosotros tenemos que plantear ambos escenarios. Un escenario bajista donde el Drawdown Model, ojalá que no, pero vuelva a cumplirse. ¿Y de qué números hablamos? ¿Qué tipo de ciclo hablamos? ¿Qué tipo de drawdown podemos ver general? Yo, en este caso, me baso para hablar de los mínimos del ciclo de Bitcoin, que de nuevo, ojalá sea mucho más tarde que pronto, mucho más tarde, porque yo soy el primero, el que me interesa, ¿no? Que esto suba cuanto más mejor, y cuanto más suba y menos razón yo tenga, no me importa, no hay ningún problema con eso. 180, ojalá. Y yo saldré diciendo, no he tenido razón, pero estamos en 180, ¿no? Pero el punto aquí, ¿cuál es? Que hablando un poco de un hipotético mercado bajista que podría
podría desatarse viendo este tema del Drawdown Model, ¿cuáles son las siguientes zonas donde vemos que no hay liquidez y se tiene que rellenar? Se ve claramente por aquí. Esta es una zona con muy poca liquidez. ¿Qué significa? Que aquí apenas nadie compró ni nadie vendió. Son zonas que el precio se ha teleportado prácticamente de un punto para otro. Entonces, la zona de los 72 aproximadamente hacia 78 por allí, siempre le añadimos un 5 o 6% porque derivados, liquidaciones, pues esto podría ser, digamos, el nuevo mínimo. El nuevo mínimo, que es raro que hablemos casi en all time high de nuevos mínimos, pero claro, si esto no se hubiera cumplido otra vez con días exactos, pues no lo tendríamos que hablar. Pero como se ha cumplido, también hay que estar preparados para este tipo de situaciones si ocurren. Claro, no estamos hablando de lo que veíamos en ciclos anteriores, de un 70-80% del drawdown. Esto no es un 70-80, esto es un 40 y algo. No sé, ahora mismo no he calculado los porcentajes exactos, suponiendo que ya hemos visto ahora el máximo. 40-50%, sí. Es mucho, es suficiente, es lo que quiero transmitir, que es una cantidad suficiente como para decir que ha sido un mercado bajista. ¿Por qué? Porque aquí ya no hablamos de los holders que pueden esperar los años que haga falta. Aquí hablamos de ETFs, hablamos de empresas con riesgo de liquidación, que eso es otra historia que ya veréis qué pocas alegrías nos va a traer a largo plazo estas empresas. Entonces, vemos aún muchas cosas allí que van a ser diferentes comparado con ciclos anteriores. Entonces, esta zona para mí es sin duda una por vigilar en caso de que esto se ponga tan mal. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en la historia reciente de Bitcoin, en los últimos 7-8 años, nunca hemos tenido soportes tan fuertes como de los 90.000 hasta los 108, 109.000. Nunca. Tanta compra, Fijaros, ¿no? Nunca hemos visto nada así. Y se ha perdido, ¿vale? Este es un soporte que, por ejemplo, lo hemos visto parecido por aquí, pero hemos visto que se ha perdido. Ha costado. Si nos vamos aquí a ver el gráfico, aquí ha costado mucho perder este soporte. Desde el 8 de julio, bueno, es que ha estado un mes luchando en esta zona, pero finalmente lo ha terminado perdiendo, ¿no? Entonces, es una zona muy importante la que hay, bastante más grande de esta de aquí. Ahora mismo cuesta mucho que se pierda. Si nosotros vemos aquí que esto se va rellenando, hay compras, es muy importante que entren ya mañana. Esto no es para la semana 3 de agosto, no, esto es para ahora. Esto es para que empecemos con esas compras ahora y poder aguantarlo, porque si no, aquí podéis marcaros perfectamente las zonas de los próximos soportes. Son extremadamente importantes estos datos de la distribución. Así que son cosas que hay que tener en cuenta, porque si nosotros miramos también un poco de datos de cómo está a nivel on-chain todo, como vemos aquí en el MVRV, seguimos teniendo este potencial, pero es que es bastante limitado. Es ese potencial limitado. Viene bien cuanto más tiempo estemos en esta zona más baja, más se va a cargar las métricas y el potencial puede ir subiendo. Cada semana que pase, a lo mejor subimos un 1-2% a nivel de precio del potencial que puede tener en línea recta. Yo siempre que hablo de potencial, hablo de línea recta. No, si hay en medio una acumulación de 8 meses, ya no hablo de potencial. Eso ya es otra reacumulación. Pero si hablamos en línea recta. Por otro lado, esto es un dato muy importante y es que estos que son los que nos interesan, los inversores estadounidenses con la prima de Coinbase, están negativos. De hecho, fijaros lo bien que nos habían marcado el punto donde nosotros empezamos a entrar en negativo el 28 de julio, estando en 118.000, 119. Ya el sentimiento de los inversores estadounidenses fue bajando y vemos que efectivamente no aguantó, porque esto, a pesar de mantenerse lateral, era una lateralidad con sesgo bajista y cada vez pues iba bajando más. Entonces, ahí también nos daba ciertas señales el dato. También otro dato interesante que comparado con las tendencias anteriores, una cosa que es bastante importante, es que nosotros no hemos visto el retail. No hemos visto en Bitcoin, en Ethereum, no ha llegado el retail. No ha llegado una zona roja de muchas operaciones, no ha llegado ni a nivel social el retail, porque nosotros también analizamos métricas sociales, por ejemplo, como redes sociales y demás. En redes, exacto. Entonces, no ha llegado ni en un lado al mismo nivel ni al otro. Es verdad que ya hemos estado viendo en las últimas semanas un tono ya de mercado de máximos, ¿no? Como habías comentado, ya se notaba. Noticias y tal, sí, pero de llegada de retail no. Con los inversores, eso es, no lo veías aún con los inversores. Otra cosa bastante positiva es que, fijaros, después de descargar, estas son carteras que tienen más de 10.000 bitcoins. Tengo que hablar en este caso de Bitcoin porque sigue marcando el ritmo, como veis, baja Bitcoin, todo lo demás lo arrastra, así que sigue siendo importante. Entonces, si yo me voy a ir aquí a estas carteras de más de 10.000 bitcoins, fijaros como aquí han hecho una descarga increíble, han vendido una cantidad enorme de monedas, pero desde hace ya unos días ha vuelto a subir, están volviendo
volviendo a realizar esas compras. Vamos a ver si siguen comprando porque nos hace mucha falta. El potencial de XRP y de Ethereum, que ahora vamos a ver también un poco de XRP, porque también es muy importante que añadáis a vuestros maletines de herramientas el dato de los intercambios. Ahora mismo es que no es viable, si no analizamos on-chain, tener en cuenta un análisis como algo serio si no hay algo de on-chain de por medio, porque son datos fundamentalmente importantes. Mirad aquí, por ejemplo, esto es el dato de las reservas de Upbit, el exchange coreano. Mirad cómo después de meses retirando decenas de millones y cientos de millones de tokens, acompañando perfectamente el precio subía más, retiraban más. Hubo un momento en el cual estos retiros se pararon, concretamente el 21 de julio. Los retiros se pararon, prácticamente el máximo histórico, y comenzaron los depósitos. Es que no hemos vuelto a estar ni un día en positivo a partir de la presión constante que se ejercía sobre el precio por parte de los inversores. Y esto es un dato muy importante. Esto es un dato que siempre nos va a ayudar, y esto es un dashboard solamente de las reservas de XRP en Exchange. Vemos aquí en Binance, sí que es cierto que ha seguido todo el rato una dinámica contraria. Binance, a pesar de tener muchos, quiero estudiarlo aparte porque veo ahí algunas cosas que no coinciden, pero otro exchange coreano muy importante que tiene 1.62 mil millones de XRP también ha seguido la misma lógica. También el día 21 igual han empezado los depósitos y desde entonces no hemos vuelto a subir al precio. ¿Por qué no tengo aquí en cuenta Binance, que a pesar de casi tiene 3.000 millones? Porque no han estado bien en las compras y no han estado bien en las ventas. No han hecho, digamos, movimientos inteligentes lo que es Binance Global. Así que por lo general y además tenemos también, aquí... Vadim, perdón que te diga, en los exchanges coreanos es donde se hace prácticamente todo el volumen en XRP o la mayor parte del volumen en el trading de XRP. Entonces, bueno, y solo hace falta ver la métrica para darse cuenta que, hostia, que puede tener mucho sentido el hecho de que se paren los depósitos que se paren los retiros y comiencen los depósitos. O sea que sí, bastante correlación, la verdad. Muy importante. Los exchanges coreanos, yo en el momento que me di cuenta que, ostras, lo bien que funcionan con el precio, porque hay exchange de todo tipo, pero te das cuenta, es como Bybit, por ejemplo, para Bitcoin. El mejor exchange para darte cuenta qué es lo que ocurre para Bitcoin es Bybit, pero para XRP, pues son los exchanges coreanos, Upbit y Bithumb. Entonces, son datos bastante curiosos. Por otro lado, en XRP tenemos que tener en cuenta también otro dato que, de nuevo, esto lo he visto que lo comentas en los vídeos y es muy importante que la gente sepa el valor que tiene. Un dato que podría parecer tan simple como las ballenas de, en este caso, más de 100 millones de monedas. Mirad perfectamente en qué punto ya estamos aquí superando los $3 cuando esta tendencia de acumulación se revirtió. Y mientras más caía, más vendían. Entonces, de nuevo, nos vamos a que esto es totalmente imprescindible tener estos datos. Esto es totalmente imprescindible el estar vigilando porque nos dan indicaciones muy, muy buenas de qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, también nosotros, si nos vamos al punto actual en el cual nos encontramos, vemos que tenemos una gran cantidad hoy, a día de hoy, ¿no? Que esto está actualizado a día de hoy, tenemos una gran cantidad de monedas ya vendiéndose en pérdidas. Tenemos monedas compradas entre la zona de $3.10 aproximadamente, ¿vale? Hay alguna de 3.30, pero monedas compradas por encima de los $3 vendiéndose en una gran cantidad. Las tomas de beneficios por lo menos han parado porque teníamos ventas por parte de monedas compradas entre 1.9 a 2.3 aproximadamente, pero es muy bajo. Sin embargo, ahora mismo en XRP tenemos realmente pánico de los inversores y lo estamos viendo. Entonces, esto es un dato importante, pero por otro lado, si nos vamos a analizar esas grandes ballenas también de Corea, también creo que por aquí en un tuit también se puso, ¿vale? Porque yo al final, de muchas de las cosas que veréis no son mías, son también del equipo, entonces hay veces que yo también me pierdo, pero básicamente si nosotros miramos, la zona de los $3 comenzó a ser de nuevo atractiva, sobre todo para el exchange coreano. Carteras grandes, carteras con alrededor de 1 millón de XRP, grandes salidas durante los últimos días. Entonces, el problema es que hasta los $3 no fue de nuevo un precio atractivo de acumulación. Sin embargo, ahora ya lo está siendo. Entonces, pues esto es lo que hay. Tenemos una sensación bastante buena. Sin embargo, aquí estamos aún atados a Bitcoin, estamos aún atados a esa tendencia general de Bitcoin porque, bueno, nosotros la investigación que hicimos de los 80.000 Bitcoins es extremadamente importante porque es lo que
comentaba por aquí, es que no es simplemente un mercado alcista. Aquí lo que menos importa es el precio del mercado que estamos ahora, del ciclo que estamos. Es un reemplazo de la estructura, del núcleo que ya conocemos. Porque, vale, se han despertado muchas monedas antiguas. Ok, es normal, por encima de 100.000, vamos a suponer que es normal. Minadas en 2010. Voy a dar la razón al que piense que es normal. Perfecto. Pero hay un punto para mí que lo cambia todo, que es el average per transaction. Es un dato que a mí me ha costado mucho tiempo sacar estos datos para darme cuenta de que esto es lo que hay. Además, no creo que esa es la parte bonita, que estáis viendo un contenido de habla hispana, es que ni siquiera está en habla inglesa. No, esto es algo muy exclusivo que os traemos aquí para ver datos reales. Y hay un punto que para mí que lo cambia todo, y es de 2023 a 2025 el promedio de la cantidad de monedas antiguas que se despertaban, el promedio movido por cada transacción, ha pasado de 162 Bitcoin a 1000. Prácticamente un por 8, un por 9. Es que no hablamos de un retail que ha encontrado su cartera por ahí perdida con 20 Bitcoins, 30 Bitcoins. No, los volúmenes y la magnitud es muchísimo mayor. Por eso, en este ciclo, el precio, por supuesto, que siempre nos importa, siempre es importante, como inversores, como holders, pero tenemos que tener en cuenta que entramos en algo mucho más grande. Entramos en algo mucho más grande, y ahora mismo, estando como está la cosa, a pesar de no haber realizado una parte del beneficio, pero también teniendo en cuenta el tema del drawdown model, ¿no? De que ya nos indica que ya está, esto para que nos rompamos esta zona y sigamos aquí cayendo es muy fácil. Este clúster de las 80.000 monedas antiguas que se despertó aún tiene otras 50, 60, es difícil ya porque son muchas carteras, son cientos de carteras, pero tranquilamente ahí se despiertan 50.000 bitcoins más. En una zona de una demanda tan baja como la que hay, haría daño. Claro. Sí, haría daño de tirarlo al siguiente punto. El siguiente punto ya estaría en 100. Si allí no cambia la cosa, no aguanta y empieza a entrar miedo, el siguiente punto, que es al final cómo funciona un mercado, rompiendo los puntos de soporte y resistencia, y a partir de allí buscando el momento en el cual sea atractivo para alguien que no ha querido comprar, entrar, y deje de ser atractivo para el que estaba vendiendo, seguir vendiendo. ¿No? Entonces, pues eso es el punto en el cual nos encontramos, pero es muy importante. Este ciclo es histórico y estoy muy seguro que este ciclo, concretamente es el que se va a estudiar en ese futuro de esto emergente nuevo que ha cambiado el mundo, que son las criptos. Sin duda esto se va a estudiar, porque están pasando muchas más cosas que simplemente el precio, muchas más. Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De hecho, hace unos días comentaba la noticia de que JP Morgan se había asociado con Coinbase para 2026, que incluso pudieras tener mediante API tu cuenta de JP Morgan vinculada con tu cuenta de Coinbase para hacer esas compras directamente, para pasar tus puntos de la tarjeta de crédito de JP Morgan, convertirlos en USDC directamente. O sea, dinero que te regalan, lo típico, para que te compres lo que quieras, tienen sus bonificaciones y tal, que lo conviertas a dinero digital. O sea, es que son noticias que, como tú dices, que todo esto se va a estudiar dentro de 15, 20 años, de cómo hicieron esta transición y de cómo, de manera, entre comillas, silenciosa para el que está fuera de cripto, obligaron a la gente poquito a poco a entrar al sistema mediante regalos, mediante, pues bueno, pues lo que iremos viendo poco a poco. Y mientras también cómo ellos hacían esa transición de esas billeteras de 2010, donde tenían controlado prácticamente todo el supply, cómo hicieron también esa transición a nuevas billeteras, esa transición a esa nueva era, por así decirlo, de Bitcoin, de cripto y de todo este ecosistema. Es que estamos ante esa transición, como tú dices. Por eso si nosotros hablamos, ¿no? De, oye, ¿hay que comprar ahora o hay que vender? Creo que es lo que menos importa. Entiendo que es algo extremadamente interesante para todos, porque entre comprar XRP a 2.80 y a 3.50, pues prefieres en 2.80, es normal. Pero lo que se viene y el cambio que estamos viendo es tan grande que luego será una broma. Si es lo mismo que decir, no, yo compré Bitcoin a 6.800, jaja, pues yo lo compré a 5.500. ¿Qué más da? ¿Qué más da en el punto que estamos actualmente? Entonces yo creo que viendo lo que observamos, a pesar de que esto en las monedas antiguas, que lo investigo, lo traigo mucho porque es un tema que ya sabes, Edu, que llevo años trabajando, digamos mucho tiempo, me gusta, a pesar de todo, este cambio de manos no es un cambio de manos a peor, es un cambio de manos a manos a carteras, en este caso, de instituciones, carteras de grandes
bancos, carteras de las empresas más grandes del mundo y mejor valoradas. Por lo tanto, iremos ligados a la economía mundial. Eso, si es bueno o malo, que cada uno elija. El problema, que si se cae todo, ¿vale? Porque ya no habrá un holder que estará aguantando. Cuando a una empresa que tiene 70.000 bitcoins le tocará liquidar, le tocará liquidar. Eso es la parte mala. Pero la parte buena es que no pasa a manos de algo que no conocemos. Pasa a manos de BlackRock, pasa a manos de MicroStrategy, de gobiernos, de tal. Es algo positivo para mi punto de vista, porque lo que no puede ser es que queramos que el precio de nuestro activo favorito se multiplique por 10, pero que nos moleste cuando BlackRock compra la mitad del supply minado en 5 últimos años. Sí, sí. Son cosas que hay que valorar, ¿no? Y hay que entender que esto no hay una cosa sin otra. Y el día de mañana, cuando nos empiecen a pedir el DNI por realizar una transacción en blockchain, que tampoco nos parezca raro, porque eso es lo que pedimos nosotros al final. Porque si esto no crecería, ¿cuántos usaríamos en la blockchain en el día a día? ¿Para hacer el qué? Claro. Hay muy pocos usos reales, hay muy pocos. Tokenizaciones, alguna cosita por aquí que ya está saliendo, gracias a Dios, que ya es algo que se establece bien, pero es una cosa importante. Son cosas que van de la mano, con sus ventajas y sus desventajas. Por eso, es por supuesto que siempre interesante, como digo, comprar lo más barato posible, pero viendo este ciclo, viendo este cambio de manos, viendo en general lo que ocurre, creo que nos vamos a reír en 3 o 4 años mucho de esto, de que estábamos comiéndonos la cabeza si 118 o 108. Creo que mucho. Pues Vadim, tío, muchísimas gracias una vez más aparte de por las métricas y por todo lo que nos muestras, también por tu punto de vista, por mojarte y por hablar abiertamente de cómo tú estás viendo este ciclo, estos movimientos y estas diferencias, ¿no? En base a lo que veíamos en los años anteriores. Creo que esto aporta mucho también a la gente que está comenzando y también, ¿por qué no?, a la gente que lleva tiempo, pues a ver otro tipo de punto de vista. Y lo dicho, estaremos muy atentos a todos estos movimientos, a todas estas cosas raras que están pasando en este bull run tan extraño también a su vez, donde estamos viendo que solamente prácticamente 4, 5 o 6 monedas están dando los rendimientos esperados y el resto se están limpiando, básicamente. Eso lo avisábamos, que este bull run iba a ser un bull run de limpieza y lo que no lo limpiara la regulación lo iba a limpiar la atención. Ya vemos cómo la atención se ha ido de las shitcoins, se ha ido de las miles de monedas que hay en CoinMarketCap y se ha concentrado en monedas institucionales, monedas reguladas, por así decirlo, y monedas que tienen ya mucha capitalización. Así que nada, te dejo que termines con el vídeo y ya está. Muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti, Edu, y a los que nos estéis viendo, ¿no? Pues entiendo que mis vídeos sean muy largos, pero es que al final son cosas que viene bien, ¿no? También reflexionar, ver el punto de vista desde la parte de los datos y no solamente de especulación. Por un lado, como veis, ¿no? Es una de cal y una de arena, diciendo que, oye, pues estamos en este momento peligroso, pero es que a largo plazo es lo que es y los datos nos avalan que realmente es así. Entonces, vamos a seguir viendo. Y has dicho una cosa ahora importante, que es la cosa de la atención en los proyectos. Es que fíjate, a mí este ciclo también me está enseñando, por supuesto, que yo no lo sé todo, yo me equivoco y yo también tengo mis dudas y seguramente el que más de todos. Pero este ciclo me ha enseñado también una cosa interesante del tema de la atención, es que proyectos que invierten decenas de millones en marketing no son capaces ni de levantar cabeza, es que no interesas y no interesas. Caso de Polkadot, ¿cuánto invierten al año en marketing? Van como por 5 o 6 millones al mes, 5 o 6 millones al mes en publicidad, en tal, en cual. No es difícil, no hay es manera. difícil. Al final la comunidad es muy complicado levantarla y prácticamente de los pocos proyectos que han conseguido mantener esa comunidad ha sido Ripple, sinceramente, no sé cómo. Hedera, Ethereum, por supuesto, Solana, por supuesto, que también al inicio del bullrun tuvieron un gran una gran subida y además también con las memes hicieron muchísima comunidad, pero es que el resto de proyectos han perdido esos maxi, esa gente que te impulsaba el proyecto, que te defendía en redes sociales, que te daba ese movimiento. Entonces, pues, es curioso. Sí, sin duda. Y eso, que si no nos liamos más de la cuenta. Muchas gracias a todos y a ti, Edu, por invitarme. A familia, si os ha gustado el vídeo, denle al botón de like, suscríbanse, tendréis en la descripción toda la información también del canal de Vadim y de On-Chain School. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, familia.